Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Una nueva charla sobre el spacing, así que si les sirve el contenido no olviden de suscribirse al canal y ahora los dejo con el video. Le damos entonces la palabra a Juan Carlos Cruz y a Henry para que mueva la entrada de Juan Carlos. Bueno, buenas noches y buenas tardes, dependiendo del país donde estén. Hoy voy a hablar un poquito sobre el spacing, que es tan famoso estos últimos años. Voy a empezar a compartir pantalla primero y a partir de ahí me voy a ir explayando. Díganme si lo pueden ver. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, está compartida, se ve. Perfecto. Quería saber eso nomás, gracias. Bien, hablemos un poquito de lo que es el spacing. Como ya calculo que la mayoría saben, se trata de la ocupación de espacios, ¿sí? La ocupación correcta de espacios. Eh, este tipo de ocupación es recomendable empezar a enseñar a los jugadores jóvenes. Con esto me refiero a categorías desde preinfantiles, donde ya empiezan a entender que corriendo todos detrás de la pelota no funciona el deporte así, y tienen que empezar a ocupar diferentes espacios, ¿sí? A estar a un pase de distancia, a dos pases de distancia, qué tiene que hacer cuando el jugador con balón va hacia la derecha, cuando va hacia la izquierda, el resto de sus compañeros, ¿no? ¿Qué tiene que hacer cuando el jugador con balón ataca hacia el aro? Si hay un interno, hay dos internos, si no hay internos. Esto también va a depender de las diferentes formaciones que se utilizan en el básquet. El spacing, yo digo que se inicia una vez que pasa mitad de cancha, ¿sí? Vamos a sacar el contraataque, porque también hay espacios en el contraataque, vamos a sacarlos para no confundirnos. El spacing del ataque fijo, que arranca una vez que se cruza a mitad de cancha, y arranca ya con una determinada formación, ¿sí? Que ya varios conocemos, la típica formación 3-2, que ya se está dejando de usar poco a poco, la muy utilizada hoy en día, formación 4-1, y una formación que yo creo que a medida que pasen los años se va a utilizar cada vez más, por un tema estadístico, la formación sin internos, ¿sí? Con 5 jugadores abiertos. El spacing ya arranca desde ahí, que el jugador ya sepa desde el comienzo, como pasa a mitad de cancha, dónde tiene que ir. Y a partir de ahí se pueden dar diferentes tipos de spacing. Voy a empezar a reproducir el video. Como spacing desde el dribbling, que es lo que les comentaba, que si un jugador va a la derecha, ¿qué tienen que hacer el resto de sus compañeros? El spacing desde el rompimiento, que les dije antes, qué tienen que hacer el resto de sus compañeros, especialmente los internos, cuando un externo rompe y ataca hacia el aro, ¿sí? Para que no se choquen. Vamos a arrancar simplemente en una formación 5-0, es para una muestra, donde vamos a ver, en este caso, vuelvo para atrás un segundito, si lo tomamos desde el principio, donde vamos a ver cómo el jugador con balón va hacia la derecha en este caso, y el resto de sus compañeros sigue el mismo recorrido, ¿sí? Yendo hacia la derecha, fíjense que arrancó desde el eje, esto es para que lo entiendan bien, ¿sí? Arrancó desde el eje, fue a 45, el jugador que estaba a 45 fue empujado hacia la esquina, el jugador que estaba en la esquina fue empujado hacia la otra esquina a barrer todo el fondo de cancha, y los otros jugadores que estaban a la izquierda del jugador con balón fueron atraídos hacia el jugador con balón, ¿sí? Esto lo que nos da es que todos los jugadores se puedan posicionar bien, ahí fíjense, lo hacen de nuevo, se puedan posicionar bien y manteniendo una determinada distancia, que esta distancia luego vamos a ver, cuando veamos los videos de cancha, digamos, de partidos, cómo se saca provecho de este tipo de distancias, ¿no? Acá vamos a ver que hay un pase y se vuelve para el otro lado, es exactamente lo mismo. Si el jugador va hacia la derecha, todos hacia la derecha.
el jugador va hacia la izquierda, todos hacia la izquierda. Esto es lo básico, básico, básico del spacing. No hay cortes, no hay rompimientos, ¿sí? Esto se puede practicar con jugadores U13, por ejemplo, en ejercicios de A3, de A4, de A5, de a poco, ¿sí? Que vayan conociendo los 5 espacios de la cancha por el exterior, ¿sí? Vamos a ver el spacing en una formación 3-2. ¿Por qué voy a mostrar? Porque yo cuando subí este video, y les comento, tuve algunos comentarios de cómo vas a subir un spacing de una formación 3-2, eso ya no se está utilizando, y yo creo que eso es algo erróneo, ¿sí? En el sentido de que quizás en el profesionalismo se está usando cada vez menos. Si hoy ponemos un partido de NBA, Euroliga, Liga Nacional de acá de Argentina, Liga de Venezuela, donde sea, la gran mayoría de los equipos, por no decir todos, es verdad que utilizan una formación 4-1, Houston un 5-0, es verdad. Cada vez se aleja más a los internos del aro. Ok, perfecto. Concuerdo. Pero ahora, siendo un entrenador, vamos a poner un ejemplo, un entrenador de Colombia, o un entrenador de Argentina, de U15, y muy probablemente no tenga el material a nivel jugadores para poder utilizar una formación 4-1 o una formación 5-0, porque, no sé, los internos no fueron tan bien trabajados desde la técnica, entonces quizás los tiene que hacer jugar cerca del aro hasta que empiecen a tomar mejores decisiones a nivel técnico y puedan tomar tiros de 3 puntos, y ahí sí se pueda transformar a una formación 4-1 o 5-0 incluso, ¿sí? Pero a lo que voy es, todo lo que es formativas, es muy importante la formación 3-2 porque fue la base del básquet durante muchísimos años, y yo creo que más allá de que el profesionalismo evolucione, dentro de lo que es categorías formativas, se va a seguir manteniendo las diferentes formaciones, como por ejemplo el 3-2, y por eso yo lo quise representar en un video, ¿sí? Vamos a ver, como primer ejemplo, un pase hacia el jugador número 2. El jugador número 2 va a romper por el lado de afuera, ¿sí? Por el lado externo. Y entonces, ¿qué va a hacer el 4 para generar el espacio? Va a subir al poste alto, porque si se queda en el poste bajo, automáticamente se van a chocar, ¿sí? Y el base va a reemplazar la posición del 2. Fíjense. Entonces, ahí tenemos las opciones, la opción de atacar el aro, la opción del pase al 4 y la opción de, si salta la ayuda del 5, poder dar un pase al 5, ¿sí? Con variantes nos vamos a encontrar con miles. Yo quiero que se queden más que nada con los movimientos del resto de los jugadores sin balón. Acá lo vamos a ver en 3D. Fíjense cómo queda muy bien el espacio para que si quiere atacar el aro lo pueda hacer. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora desde el rompimiento, desde 45, pero por el eje en este caso, ¿sí? Que ataca el corazón de la pintura. Y vamos a ver que acá los jugadores se mueven diferente, ¿sí? Fíjense, el 4 en este caso se abre, desde el poste bajo, se abre prácticamente a la altura para tomar un tiro de media distancia. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos arrancar, y esto llevándolo un poco al básquet moderno, una formación 3-2 de inicio, y desde el rompimiento, que el 4 en vez de abrirse para un tiro de media distancia, se abra para un tiro de 3 puntos, por ejemplo, una de las variantes. Fíjense cómo el 1 y el 3 son empujados, porque el 2 atacó hacia el lado del aro, entonces ellos son empujados, uno hacia la esquina, otro hacia el 45, y para mí, que esto es muy importante, y especial en una formación 3-2, que el 5, en este caso, vaya hacia el dunker, ¿sí? El dunker, si bien no lo saben, a ver si lo voy a marcar acá, el dunker es el espacio entre la línea de la zona pintada
¿sí? Y la línea de fondo. Ese es el dunker, que se esconda del dunker para que todavía el jugador con balón tenga más espacio para atacar. Y ahí tiene diferentes opciones, el pase al 1, el pase a la esquina para el 3, si salta la ayuda del 5, el pase al dunker, el pase al 4 para un tiro. Y bueno, y que él pueda atacar el aro. Repito, más allá de las opciones que les estoy comentando, quiero que se queden con los espacios. Junto con, mientras se sigue reproduciendo, junto con la ocupación de espacios, spacing, como lo quieran llamar, hay algo que va muy de la mano y que no se habla mucho, que es el tema del timing, ¿sí? Los jugadores tienen que conocer el timing o el tiempo correcto de movimiento. Que el 5 no se vaya a esconder en el dunker antes del rompimiento, porque no me sirve. Que sea justo al mismo tiempo que el jugador ataca al aro. Vamos a seguir. Y eso con todos los jugadores, ¿sí? Puse el ejemplo del 5 por agarrar uno, pero eso con el resto de los jugadores también es igual. Acá vamos a ver cómo el 2 primero se va hacia la esquina. Son ejemplos básicos, repito. Capaz que esto no lo encuentren en un partido, pero lo pueden usar como ejercitaciones. Muy pocas veces pasa que un jugador de 45 vaya hacia la esquina y a partir de ahí quiera romper. Generalmente lo hace desde la posición donde se encuentra. En este caso va a romper desde la esquina, va a romper por línea de fondo. Fíjense, nuevamente el 4 el poste alto, el 1 va a ser atraído, y fíjense, el 3 se va a abrir hacia 45. ¿Por qué esto? Porque el pase, ahora le voy a dar play, lo voy a parar ahí, el pase de el 2, de ahí del poste bajo, cuando saltan las ayudas, al 3, ¿sí? Este pase a 45, generalmente la angulación es muy buena y es muy fácil de entrar. Y como queda en el lado débil, es un pase que suele entrar, como digo, y se suele poder tomar un tiro de 3 puntos, ¿sí? Porque en este caso, fíjense, si al 3 lo llevamos hacia la esquina, está siendo tapado por el 5, por ejemplo. Y si el 3, vamos a marcarlo, si el 3 va hacia la esquina, está siendo tapado por el 5. Y si el 3 se queda donde estaba, en la posición del eje, estaba acá, va a estar siendo tapado por el 4. Entonces, el ángulo de pase va a ser muy complicado. Tiene que ser un muy buen pasador. Entonces, por eso se lleva al espacio de 45 para que ahí pueda recibir y tomar el tiro. Repito, les doy ejemplos, pero yo quiero que se queden con los espacios y esto se lo voy a decir durante toda la charla. Bien, vamos a ver otro ejemplo más. En este caso, va a atacar desde la esquina, pero por el corazón de la pintura, ¿sí? Por el eje. Vamos a ver la misma acción. Va a atacar desde la esquina. Y acá, algo muy importante. El 4, y acá es donde se encuentra el timing, el tema del timing que les decía recién. El 4 se encontrará el poste bajo. Cuando rompe el 2 por el eje, se tiene que abrir. Y si no lo hace a un buen timing, ¿sí? Si no lo hace un timing correcto, esa posibilidad del pase al 4 no va a existir en ningún momento. Entonces lo tiene que hacer al mismo tiempo que se produce el rompimiento. Si tarda en hacerlo, también puede congestionar la zona pintada y no es lo que buscamos, ¿sí? Vamos a seguir. Fíjense cómo el 1 y como el 3 se abren y esto también sirve porque cuando los defensores, por ejemplo del 1, que es el que estaba más cerca del jugador con balón, a donde estaba rompiendo, digamos que estaba más cerca de la zona pintada, hablando de los jugadores exteriores, el defensor del 1 quizás quiere ir a ayudar al 2, al rompimiento del 2, entonces vuelvo atrás, un segundito, para explicar esto. Vamos. Ahí está. Quizás el defensor, vamos a imaginar un defensor,
¿sí? Que estaba acá el defensor del 1, por ejemplo. Cuando este defensor ve el rompimiento del 2, una de las posibilidades es que venga a ayudar. Y cuando venga a ayudar, ahí estoy haciendo que nuestro 1, que estaba en esta posición, ¿sí? Se mueva hacia la zona del eje. ¿Para qué? Para cuando el defensor vaya a ayudar, se aleje de la zona de su defensor, ¿sí? Se aleje del defensor y al recibir el pase pueda tomar el tiro o pueda realizar otro rompimiento hacia el aro. Son variantes, son opciones que les doy y justo eso me alcanza, me viene joya para explicarles el tema del correcto uso de los espacios. Bien, algo muy importante de la 3.2 es el juego de los internos, ¿sí? El juego de los internos, una vez me dijeron, y es muy, muy acertado este concepto, que tiene que ser como las agujas del reloj, ¿sí? Tienen que ir hacia el mismo lado. Fíjense como el 4, cuando va a romper, en este caso, o se va a jugar su 1 contra 1 hacia afuera, el 5, que estaba en el poste bajo, ¿sí? Sube al poste alto. ¿Para qué? Para generar espacio y para que desde ahí pueda ser una opción de pase, ¿sí? Que deje el 4 pudiendo jugar su 1 contra 1, que le deje el espacio para jugar, y otro que pueda ser una opción de pase para un tiro del 5 en este caso. Esto es spacing básico. ¿Sí? Esto para mí es algo que, lo que decía recién, si a mí me dan una categoría U3 y les tengo que enseñar spacing, arranco por esto, sí o sí, desde una formación básica como es la 3.2, sin irme al profesionalismo del 4.1, 5.0, ¿sí? Otra opción, ¿sí? Es que juegues 1 contra 1 hacia el lado del eje, y entonces, ¿qué le voy a pedir al 5? Que barra el poste bajo, que barra el fondo, de un poste bajo hacia el otro. ¿Para qué? Para que no solo le deje el espacio al 1, ¿sí? Sino que también le deje una opción de un alto bajo, como se le suele decir, entre el 4 y el 5. Algo que quiero comentar es que yo acá, si bien una vez que se realiza el pase del 2 al 4, tendría que venir un corte, un reemplazo, que eso también es parte del correcto uso del espacio, no lo puse porque quería centrar la atención simplemente en el espacio y en los movimientos de los internos, ¿sí? Bien, voy a pasar otro video. Antes de seguir, les quería consultar a alguno, si bien Danilo me pide que les deje las preguntas al final, si alguno tenía alguna pregunta simple o no de este tipo de video, de este tipo de formación. Tienen los micrófonos abiertos si quieren hacer alguna pregunta. Yo mientras voy poniendo otro video, pero si la tienen, no hay ningún problema. ¿Alguna preocupación con respecto a lo que ha explicado? Está bien claro, es entendible, pero si hay algo, alguna duda. Bien, parece que no, está bien. Es spacing básico, quizás muchos ya lo conocen, así que mejor, si no hay dudas, voy a proseguir. Juan, déjame hacerte una preguntita. ¿Por qué se trabaja más por el lado derecho que por el lado izquierdo cuando se trabaja en los ejes laterales? Y porque, mira, porque la mayoría de los jugadores atacan por ese lado. Sí, son derechos. Es así. Pero te has dado cuenta una cosa, ¿no? ¿Por qué nosotros como entrenadores seguimos la misma línea de todo el mundo?
y no cambiamos un poco a hacer el mismo trabajo por el lado izquierdo? Había que Sí, hacerse una preguntita sobre eso, porque todo el mundo se prepara más para el lado derecho que para el lado izquierdo. correcto. Sí, sí, lamentablemente pasa. Y es porque así, y esto es una opinión personal, así es el ser humano, nos dejamos influir por la manada, por así decirlo, y sentimos que si nos salimos de ahí, estamos haciendo algo mal o algo equivocado. Y capaz que lo que vemos en un club decimos, no, mirá, esto está muy bueno, y quizás no sea así, y no sea toda la verdad eso. Sí, claramente a los jugadores hay que trabajarlos de ambos lados, de las dos lateralidades, digamos, ¿no? Pero sí, sí, lo que decís ocurre mucho. Lamentablemente ocurre mucho y por eso Es una vemos a... incógnita. Lo dejo No, como una no, obvio. incógnita para los entrenadores, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Ni hablar, ni hablar. Por eso hay algunos jugadores que llegan al profesionalismo y capaz que el banco suplente decirle, mirá, defendelo para que ataque para el lado izquierdo, porque no tiene mano izquierda, te dicen. Y muchas veces es así, pasa mucho. Vamos a proseguir, a avanzar un poco en todo lo que es la evolución de lo que fue siendo el básquet. Formación 3-2, ya vimos, spacing básico. Vamos a una formación ofensiva 4-1. Vamos a ver el spacing, este tipo de formación. Acá vamos a ver situaciones de partidos, así que si no se llega a ver muy bien, coméntenme. Primero quiero preguntarles si se ve más o menos fluido, cómo lo ven. Bueno, supongo que se ve bien, si no me dicen. Lo voy a tomar como que se ve bien. Vamos a ver diferentes situaciones, ¿sí? Vamos a ver, eso fue un ejemplo simple. Vamos a ver situaciones desde el rompimiento y acá van a ver cómo se unen, si se acuerdan del principio del video que acabamos de ver, situaciones como el jugador con balón va hacia la izquierda, entonces los jugadores que están a su izquierda son empujados. Justamente acá tenemos el primer ejemplo que es así. Fíjense, ahí está, y ahí está bien señalizado. El jugador 16, en este caso el Fenerbahce, va a ir hacia la izquierda con el dribbling, ¿sí? Lo que habíamos hablado antes, que uno de los spacing es desde el dribbling, y me refiero al dribbling de movimiento, no el de rompimiento. Y fíjense cómo el jugador de 45 se va a ir empujado hacia la esquina, y el jugador de la esquina se va a barrer el fondo, ¿sí? Para dejar espacio a su compañero. Ahora van a ver cómo pasa esto. Y el otro jugador que estaba en la esquina contraria, que ahí está seleccionado, fíjense cómo va a estar atraído hacia el jugador con balón. ¿Todo para qué? Para darle espacio al jugador que está barriendo el fondo, ¿sí? Simplemente para eso. Y también para acercarse al jugador con balón por si tiene que recibir un pase, como en este caso. Y fíjense cómo en ese lado, a partir de esa acción, se hace un rompimiento, se ataca al aro. Y esto es lo que les decía. El jugador de la esquina, fíjense que se va a ir, que se va a mover hacia 45, ¿por qué? Por el simple hecho de que el defensor del jugador de la esquina está mirando al jugador con balón. Está distraído el jugador con balón. Entonces, lo que les dije antes, el jugador de la esquina, en este caso, se va a alejar de su defensor, va a aprovechar esa distracción para alejarse de su defensor. Fíjense. Y a partir de ahí se produce otro rompimiento y se puede anotar. Vamos a ver un ejemplo más. En este caso, de nuevo, ataca el aro por el lado externo. Y fíjense, el jugador de la esquina se va a alejar de su defensor, y lo mismo va a ser el 4. ¿Sí? Mediante la ayuda de los defensores, los jugadores en ataque se alejan de sus defensores. ¿Por qué? Porque son empujados también por el jugador con balón.
y a partir de ahí se produce un rompimiento, ¿sí? Que es atacado a contrapierna, lo voy a poner de nuevo, que es atacado a contrapierna y termina en una falta. Perfecto. Bien, vamos a proseguir. Ahora, otro tipo de situación. Miren el 44, que es el... Por las dudas lo voy a marcar, por si alguien no llega a ver los números o está desde el celular. ¿Sí? Es el jugador interno, en este caso. Si bien la formación es 4-1, salió a meter un bloqueo directo, un pick and roll. Y vamos a ver cómo cuando se toma este bloqueo, esta cortina, los jugadores 23 y el jugador que estaba en la esquina, que antes estaba seleccionado, lo voy a poner nuevo, así ven las flechas, que calculo que ya lo vieron, pero por las dudas, fíjense cómo van a ser empujados, ¿sí? Y a partir de ahí se puede tomar un pase, ¿sí? Algo muy importante, que es que fíjense como en este caso el Fenerbahce, luego del rompimiento, vuelve a armar la formación 4-1. Ahí está marcado con la flecha, incluso con texto, que el jugador, luego del rompimiento, es el jugador que inició el rompimiento, el primer rompimiento, luego de dar el pase, crea el espacio nuevamente, ¿sí? Se aleja de la zona pintada para crear el espacio. Ahí está. ¿Por qué? Justamente por esto. El jugador con balón ahora está tratando de atacar el aro, y si el 32 en este caso se hubiera quedado cerca de la zona pintada, lo hubiera congestionado. Entonces por eso arman de nuevo su formación, se aleja y deja el espacio para que ataquen el aro. Otra cosa que yo les había mostrado también, fíjense como el 5 se esconde en el dunker. En este caso, por si llega a haber una ayuda al defensor número 5, puedan darle el balón. En este caso, no se la pasan, ataca el aro y termina en gol. Buena anotación. Vamos a ver. Vamos a ponerlo de nuevo. Fíjense cómo en este caso van a atacar el aro. Los jugadores se van a abrir mientras este ataque se produce. Y cuando viene el segundo ataque, sigan al jugador 23, que se va a abrir hacia 45, y este espacio se lo va a dejar el jugador número 35, que estaba en la esquina, se va a ir a 45, para que se produzca un nuevo ataque hacia el aro. ¿Sí? Ahí van a ver. Y de ahí se puede tomar el tiro. Esta fue la primera jugada que vimos de ejemplo, que no estaba marcada, ¿no? En la primera jugada del video. Bien, acá también les voy a mostrar el uso del timing en esta acción. Fíjense cómo el jugador con balón va a atacar hacia la izquierda. En este caso, el jugador que está jugando en la zona pintada, no lo voy a llamar interno en este caso, sino en la zona pintada, lo que va a hacer es salir de esa zona para darle el espacio para que su compañero ataque. Y lo va a hacer con un buen timing, ¿sí? Lo va a hacer con un correcto timing, porque en este caso, vamos a poner el ejemplo de que el jugador seleccionado, ahí con el círculo, tarda, y si tarda, termina siendo un desastre el ataque, pues los jugadores pueden llegar a terminar chocándose. Y esto lo muestro, si bien en el profesionalismo esto nos pasa o no suele pasar, lo que les decía antes, ¿sí? Pasa mucho en las categorías U15, U13, que a los chicos no se les enseña el correcto uso del espacio, y suele pasar mucho, y les comento una anécdota chiquita. Acá en el club donde estoy trabajando, si bien en Argentina escasea mucho los jugadores altos, es muy complicado conseguir jugadores altos, y entonces dentro del club donde estoy trabajando trajimos un jugador de 2 metros que nunca había jugado al básquet. Cayó al club con 17 años. Lo encontramos jugando en una plaza.
17 años, 2 metros, flaco, jamás había jugado al básquet en un club, ni en un polideportivo, no tuvo formación como jugador, y claro, lo vimos jugando en la plaza, alto, dentro de todo atlético, dijimos, bueno, lo traemos y lo vamos formando. Cuando entró ese jugador, tuvo muy pocos meses de entrenamiento y automáticamente lo metieron en la liga que estaba jugando mi club, esa categoría del club, por un tema de que, bueno, dijeron que con los partidos, con el fogueo de los partidos, también iba a agarrar experiencia, iba a empezar a entender más desde el juego, más allá de los entrenamientos. Yo fui a ver los primeros partidos de ese chico y nada, a lo que es el entendimiento del juego, como no había tenido formación, pasaba mucho que sus compañeros atacaban el aro, él no sabía dónde moverse y se terminaban chocando. Y estamos hablando de jugadores de 16, 17 años. ¿Sí? Como un solo jugador que no entendía el uso correcto del espacio perjudicaba al equipo en sí. ¿Sí? Si bien esas categorías son para formar, no son para competir en sí, no son para sacar las campeones, sino para formar jugadores para la primera. Nada, ¿cómo afectaba el uso de un solo jugador al resto del equipo, a sus 4 compañeros? Bien, habiendo contado esto, prosigo. Vamos a ver cómo el jugador que estaba jugando en la zona pintada sale y a partir de ahí se ataca. Sí, decime. Disculpa que te corte. Dime. Bueno, mi pregunta era lo que, si ustedes como argentinos se quejan de la estatura, imagínense nosotros aquí en Ecuador, somos demasiado pequeños. Sí. Mi pregunta era, me llamó la atención lo que tú acabas de compartir. Sí. Este muchacho de 17 años. Uh-huh. Mi pregunta es, en este poco tiempo, más o menos, ¿cuántos meses o cuántos años hasta el día de hoy ha avanzado? ¿Cuál es el trabajo que hacen con él? Si es diferenciado, si es global. ¿Cuántos días a la semana trabaja, tomando en cuenta de que es una división formativa de un club profesional? Okay. Porque nuestra realidad es muy diferente, ¿no? Aquí no hay profesionalismo, hay semiprofesionalismo, en el mejor de los casos, aquí en Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito. Entonces, mi pregunta era esa para tener una referencia. Gracias, Okay. Juan. Bueno, mirá, cuando este chico llegó, al principio solo entrenaba con su categoría, que era U17. A medida que empezó a agarrar ritmo, perdón, a esto me refiero con que entrenaba 3 veces a la semana, entrenaba lunes, miércoles, viernes, y jugaba cuando empezó a jugar y jugaba los fines de semana. Era todo el entrenamiento que tenía. Una vez que empezó a agarrar un poco más de ritmo, en el sentido que empezó a entender más el juego, que empezó a hacer cosas básicas como realizar un buen pase, como lo querían usar de interno acá, como que juegue bien en el poste bajo o en el poste medio, que sepa que esto justamente, el uso de los espacios, que cuando un compañero ataca el aro, él que tiene que hacer, cuando empezó a entender todo eso, se lo empezó a agregar a más categorías. Se lo agregó a la primera B, lo que sería la segunda primera del club, ¿sí? De este club. Se lo agregó a U23. Entonces, en la semana entrenaba prácticamente todos los días, de lunes a viernes. Si bien a veces el chico no podía por temas del colegio, trataba de venir todos los días, pero entre 4 y 5 días estaba en el club. Cuando no entrenaba con U17, entrenaba con la primera B, y cuando no era con la primera B, era con U23. Siempre con jugadores que obviamente que sepan más que él, ¿no? Y después yo lo empecé a agarrar para empezarle a corregir técnica de tiro, entrada al aro, porque era tan descoordinado cuando llegó este chico que tenía 2 metros, imagínense, tenía 2 metros y estiraba el brazo
y cuando hacía la bandeja no llegaba ni siquiera a tocar el tablero, porque era tan descoordinado que saltaba 5 centímetros, nada. Entonces, bueno, yo lo empecé a trabajar individualmente en todo lo que es coordinación, en todo lo que es, repito, entrada al aro, en todo lo que es técnica de tiro, y a partir de ahí, hoy en día el chico la está volcando, por ejemplo, porque mejoró la coordinación, la técnica de tiro también mejoró, todavía no llegamos al punto de que tire de 3 puntos, pero sí puede tomar un tiro a media distancia, sí entiende todo lo que es el básquet conceptual, ¿sí? El uso de los espacios, cómo meter un bloqueo, etc. Pero eso es por dos cosas, y con esto cierro la respuesta, es por dos cosas. Uno, es por las horas que el chico le mete, ¿sí? Es por las horas que el chico se quiere exigir a sí mismo para seguir mejorando. Me acuerdo que él venía y me decía, y yo quiero el año que viene jugar en la primera A. Y bueno, entonces para eso tenemos que seguir trabajando. Eso es una. Y la otra es la oportunidad que le dio el club, que no le cerró la puerta, no solo porque lo trajo, sino también porque está aguantando el proceso, que es lo más complicado a veces. Porque a veces traen jugadores que, vamos a decir, como este chico, muy altos, y no digo el caso de mi club, pero lo he visto en otros clubes. Y como el chico en los primeros entrenamientos no rinde lo que tiene que rendir, y lo descartan o lo mandan a una típica, como se llama acá en Argentina, escuelita, ¿sí? Donde la escuelita nunca compite, entrena una sola vez a la semana, no le da oportunidad, a eso voy. Entonces eso se dio por dos cosas. Uno, por las ganas de crecer de este chico, y dos, justamente por la oportunidad que le pudo dar el club. Así que bueno, espero que haya contestado la pregunta. Sí, gracias, Juan. No, de nada, de nada. Vamos a volver atrás. Perdón, me fui por las ramas. Pero es para que vayan también teniendo experiencias de otros lados y otros lugares y cómo se manejan las cosas también en otros lugares, en otros países. Bueno, esto lo que ya le habíamos dicho, el jugador que estaba jugando interno sale, se produce el pase desde el rompimiento, y fíjense cómo cuando se vuelve a romper desde la esquina por el eje, el jugador que atacó el aro, ¿sí? O primera vez, se abre hacia la esquina. Esto lo habíamos visto en uno de los ejemplos del anterior video, ¿sí? Cuando se los dije, cuando el 4 estaba jugando el poste bajo. Bueno, imagínense que este jugador que realizó el pase estuvo jugando el poste bajo desde el rompimiento de la esquina, entonces se abre simplemente para dejar el espacio para que el jugador pueda atacar. Fíjense que si no hubiera realizado ese espacio, el giro ese hubiera sido imposible. Bien, vamos a seguir con otro ejemplo. Fíjense esto, lo siguiente. Cuando se está produciendo el rompimiento de la esquina, ¿qué se hace acá? Se hace un intercambio de jugadores. ¿Por qué es esto? Porque el jugador interno, en este caso, o el alto, era el 4, no el 16. El 16, fíjense que es el jugador que atacó el aro. Entonces, ¿por qué se produce este cambio? Este cambio de espacios, ¿sí? Que se produce, lo digo de nuevo, un timing correcto, por el tema de que también puede haber un rebote ofensivo, ¿sí? Fíjense, en este caso no se necesita, pero como en este caso Fenerbahce apuntaba a que el interno, o el jugador que es alto, que juega cerca del aro, siempre termine luego un tiro cerca del aro, para, si lo erran, poder agarrar el rebote ofensivo. Vamos a ver otra jugada, nuevamente el jugador rompe por la derecha, el jugador de la esquina es empujado, y entonces el jugador que está a 45 va hacia el eje para que el jugador de la esquina tenga espacio para moverse. Fíjense. Y nuevamente vemos la acción acá, que el segundo rompimiento, el jugador de la esquina se va a alejar de su defensor. Acá vamos a ver esto.
este ataque al aro está ganado. O sea, la acción del 1 contra 1 se ganó. ¿Por qué? Porque se atacó contra pierna desde el principio. Bien. Primer paso. Segundo paso. Hay una ayuda del número 5, porque el 1 contra 1, como dije recién, se ganó. Entonces, la rotación defensiva, ¿qué te dice? Que el defensor que estaba en la esquina vaya a cubrir al 5 atacante, en este caso, ¿sí? Y está bien lo que hace la defensa porque deja al jugador más lejano, lo deja libre. Que está bien, es lo que te dicen los libros, es lo que hay que hacer. Pero bueno, ¿qué hace el atacante acá? Usando simplemente el espacio, se aleja de su defensor, le voy a dar play, se aleja de su defensor y termina consiguiendo el tiro. Fíjense que el defensor del jugador de la esquina vino a marcar al 5 atacante o al interno atacante. Por eso quedó totalmente libre el jugador de la esquina, que con un simple movimiento se aleja de su defensor y consigue el espacio para el tiro. Bien. Acá otro ejemplo, y fíjense cómo el jugador que atacó primero observa el movimiento, que va a haber un segundo rompimiento, un segundo ataque al aro, entonces automáticamente sale de esa zona. Sale de esa zona, cuando se va a ir de la zona, se va a producir el rompimiento, y a partir de ahí termina en una acción de anotación. Otro ejemplo, fíjense, y esto también hay que enseñarlo, el sentido de yo como jugador realizo una acción y si veo que el juego, por ejemplo, yo estoy realizando acá, como vamos a ver, un corte, y si vemos que mi compañero está atacando, automáticamente tengo que cortar esa acción y salirme ahí porque voy a ocasionar un caos, ¿sí? En este caso, en la zona. Fíjense cómo comienza el corte, el número 10, observa de que el 23 está atacando, ¿sí? Y al principio, ¿cuál es lo primero que hace? Como no se puede ir automáticamente a la esquina porque por velocidad no le da y por distancia, ¿qué hace? Primero se esconde abajo del aro y luego, fíjense cómo se va porque está viendo un segundo corte, un segundo ataque al aro, una acción, nuevamente ataque al aro. Entonces, observa nuevamente esa acción y ahí sí sale de la zona pintada para que en este caso pueda su compañero anotar. Otro ejemplo más. Fíjense, y acá vamos a ir detalle por detalle, ¿sí? El jugador con balón va a ganar en el 1 contra 1. Bien, como gana en el 1 contra 1, el 14 defensor salta a ayudarlo, a frenarlo, ¿sí? Salta a frenar al jugador con balón, entonces el atacante, ¿qué hace? Se aleja del defensor 14. ¿Y qué hace el jugador 23 en este caso? También se aleja de su defensor y se va a lo más cerca posible de la esquina, digamos, de la esquina, a mí me gusta llamarlo esquina máxima, ¿sí? Que es vieron que cuando ustedes se paran en la esquina, se paran justo en la esquina, en la unión de las líneas, quedan por detrás del tablero. A mí personalmente me gusta llamarlo esquina máxima eso, ¿sí? Aprovechando cada milímetro de la cancha, se aleja de su defensor para crear el espacio y encima se crea un 2 versus 1, ¿sí? En donde con un rompimiento y un pase se puede conseguir el tiro. En este caso, por más de que el jugador, este es un detalle técnico, por más de que el jugador hubiera quedado, como les digo yo, justo en la esquina donde queda detrás del tablero, como el jugador era zurdo, no tiene dificultad para tomar ese tiro. Un jugador diestro quizás sí tiene esa dificultad, porque su derecha queda detrás del tablero, pero al ser zurdo no pasa esto. Bien, seguimos. Acá vamos a ver cómo, y ahora voy a por de nuevo, pero cómo un detalle también técnico se le suma al uso de los espacios, que
una vez que se realizó el mismatch, porque la defensa cambió, se sella al jugador para poder recibir el pase y anotar. En este caso, vamos a dar la acción de nuevo, desde el principio. Y fíjense cómo hay un cambio defensivo justo ahí. Y en ese cambio defensivo se aprovecha a sellar al jugador de menor envergadura y termina anotando el interno. Bien. Espacios o el uso del espacio desde el juego interno. Vamos a ver ejemplos que también lo vimos en el otro video, ¿sí? Fíjense cómo el jugador cuando interno, en este caso está jugando en la zona pintada, cuando ve que su compañero está atacando el aro, se va a abrir hacia la esquina y el jugador número 12, que estaba yendo para el lado de la esquina, se va a volver hacia 45 para dejar que su compañero ataque el aro. Nuevamente, se mete el balón en el poste medio y tras un rompimiento, vemos como el jugador que estaba en el poste bajo se abre hacia la esquina, y esto lo pongo de nuevo, ahí ven cómo se abre, simplemente no quiere decir que vaya a recepcionar el pase, que se le vaya a hacer un pase y que él lo vaya a recepcionar, sino que le deja el espacio para que su compañero ataque. Nuevamente, balón en el poste bajo. Y a partir de ahí, vamos a ponerla de nuevo. Fíjense cómo sus compañeros aprovechan el espacio. ¿Por qué aprovechan el espacio? Porque miren, acá hay un corte, ¿sí? Y hay un mini reemplazo de este jugador, que es el que va a recepcionar el balón. Y a partir de ahí puede atacar el aro y anotar. Y un detalle que no es menor, obviamente, fíjense cómo el jugador que está atacando el aro, que está cortando hacia el aro, luego de cortar y que no se la pudieron pasar, se va hacia la esquina. ¿Por qué se va hacia la esquina? Porque sabe que puede venir un rompimiento de un compañero y le tiene que dejar el espacio, así no se chocan. Nuevamente, no se puede jugar 1 contra 1, y fíjense cómo sus compañeros hacen nuevamente la formación 4 y 1, cuando hay 3 jugadores dentro o cerca de la zona pintada, ¿sí? Fíjense cómo se abren automáticamente para generar espacio, y a partir de ahí se puede realizar un tiro. Lo mismo que había dicho antes, el jugador que está jugando, en este caso estaba jugando de 4, vuelve al rebote ofensivo. Eso va a depender mucho de cómo le decimos a nuestros jugadores quién va al rebote ofensivo y quién va a hacer el balance defensivo. Pero bueno, ese es otro tema. Fíjense cómo este jugador vuelve al rebote ofensivo, que en este caso no hay, porque se termina anotando. Nuevamente, balón en el poste medio, y lo que habíamos visto ahora sí en el otro video, cuando ataca el corazón de la pintura, el jugador de la esquina, que antes en el otro video lo veíamos en la formación 3-2, atacaba el 5 por ahí y el 4 barría al fondo. Bueno, en este caso lo hace el jugador de la esquina. Que son opciones. Otra de las opciones es que se quede en la esquina, pero a mí me gusta darle movimiento a la ofensiva, por ejemplo, de mi equipo, y yo usaría este tipo de spacing, digamos, ¿no? De movimientos. Fíjense cómo barra el fondo, y como no se pudo dar el balón, se saca y el jugador que estaba jugando del poste se abre, ¿sí? Para primero dejar espacio para que se juegue el 1 contra 1 y ataque el aro. Y el jugador que quedó en la zona pintada bloquea a su defensor para que no ayude para que no salte como defensa, ayuda del jugador con balón. Entonces automáticamente lo bloquea, y fíjense que la bandeja termina siendo totalmente libre, sin ningún defensor adelante, digamos. Nuevamente se mete el balón al poste medio
Y a partir de ahí vemos otra vez lo de que el jugador interno bloquea a su defensor. Fíjense, ante el rompimiento, el jugador interno lo bloquea para generarle el espacio, como diciendo, vení, atacá por esta zona, y yo te lo dejo libre. Y fíjense cómo torna en una bandeja simple. Bien, vamos a ver lo último, que es cómo manejar el uso de los espacios desde el 1 versus 1 del jugador interno. Fíjense que esto también, repito, ya lo vimos en el otro video en la formación 3-2, pero fíjense cómo el jugador va a jugar su 1 contra 1 hacia el corazón de la pintura, y el jugador que al principio estaba en la esquina y poco a poco se empezó a acercar, termina yendo abajo del aro para buscar ese rebote ofensivo, ese posible rebote ofensivo, que en este caso no hay. Nuevamente, le dan al jugador interno el balón, y vemos exactamente lo mismo. Incluso acá, por un segundo, podemos ver una formación 3-2, justamente ahí, porque el 2 comienza el corte, y cuando se juega el 1 contra 1, justo queda en la parte del poste medio. Entonces, el jugador con balón ataca hacia el corazón de la pintura, lo mismo que antes. El número 2 en este caso se esconde debajo del aro, y esto es un consejo que les doy, que no tiene nada que ver con el uso del espacio, pero si quieren ganar un rebote ofensivo, pongan un jugador de ustedes debajo del aro, así en el sentido estar por más pegado de la línea, ¿sí?, de fondo que su defensor. Entonces, a partir de ahí, en cuanto se produce un tiro, le dan la indicación de que empuje a su defensor y lo mande hacia la zona centro, digamos, de la zona pintada, que lo mande hacia acá. Pero ¿qué pasa? Nosotros al empujarlo quedamos absolutamente debajo del aro, listos para agarrar el rebote, ¿sí? Generalmente, y no me quiero meter mucho en este tema, generalmente a los jugadores, ¿qué le decimos? Que empujen al jugador hacia el lado de la dirección de la flecha, ¿sí?, hacia línea de fondo, para dejarlos debajo del aro. Bueno, acá hacemos lo contrario. Lo empujamos hacia el centro de la cancha para nosotros quedar debajo del aro, ¿sí? Debajo del aro, no debajo del tablero, ¿sí? Quiero aclarar eso. Debajo del aro. Pero bueno, en este caso eso no se produce. Era un tip nomás que les quería compartir, para que sigan sumando, ¿no?, conocimientos. Formación 4-1, si bien al principio no parece, pero torna siendo una formación 4-1. Fíjense, el 22 va a atacar en este caso por línea de fondo, y el jugador del lado contrario, del poste bajo contrario, que era el interno natural, por así llamarlo, pues como podemos ver, el jugador que se está posteando ahora fue desde 45 a postearse. Entonces el interno natural, claramente, era el jugador que ya estaba adentro. Entonces vamos a ver cómo el 22 ataca por línea de fondo, y al atacar por línea de fondo, lo que está haciendo el 21 es alejarse. Estaba marcado, pero lo marco yo. Alejarse de esa zona para darle el espacio para que pueda atacar desde el poste, su compañero desde el poste bajo, y en este caso termina en una anotación y no en un pase, pero una opción podría haber sido un pase del poste bajo al poste alto, digamos, ¿no? Acá vamos a ver una opción más, como atacando el corazón de la pintura, el compañero barra el fondo. Y otra cosa que, perdón, y esto vuelvo para atrás, que les quería comentar, es que también obviamente se puede usar dentro de... Acá podemos entrar a los detalles. Pues es una formación 4-1 en el sentido 4 externos, 1 interno. Pero esto también lo podemos analizar como una formación 2-1-2, ofensiva, ¿sí?, con dos jugadores prácticamente cerca de la esquina. Uno está en la esquina, otro está más o menos a 60 grados, ¿sí?
y usando al interno en el poste alto. ¿Para qué es esto? Para la obtención de más lugar para jugar su 1 contra 1. Fíjense que todo el espacio que tiene para jugar su 1 contra 1. Y si ayuda a algún defensor de los jugadores externos, si tenemos algún buen tirador, podemos conseguir un pase para conseguir un tiro. ¿Sí? En este caso se juega 1 contra 1 y por un buen juego de pies termina anotando. Y listo. Era todo lo que tenía para compartir. No sé si tienen preguntas. Escucho, si hay. Profes, tienen los micros habilitados si desean preguntar. Perdón. No. Tenía el micrófono cerrado. Bueno, creo que es muy interesante la disertación de Juan Carlos, de Juan Cruz. Ustedes pueden observar que hay muchas debilidades y deficiencias en nuestros jugadores amateurs, fundamentalmente en lo que es los tipos de movimiento para buscar espacio en el juego. Incluso yo valoraba recientemente en una conferencia que daba en la categoría 7 y 8 años, y cuando hablábamos de táctica ofensiva, la gente dice, pero bueno, ¿cómo un chico de 7 años va a ser táctica ofensiva? Pero un desplazamiento o la búsqueda de un espacio es un trabajo táctico. ¿Y por qué los chicos no pueden, desde esas edades, nosotros como entrenadores, no podemos ir dándole colocación en el terreno? Cuando usted lo hace, por ejemplo, yo practico mucho estos tipos de jugadas con los chicos de 7 y 8 años, y 9 y 10 años. Yo lo hago y ellos, es como un imán, ya ellos saben, no te lo hacen a la perfección, pero van adaptándose y nadie se queda parado. Entonces, vemos en este tipo de jugadas cómo se mueve ya el jugador cuando tiene ese dominio, pero también hay algunos factores que yo quisiera aclarar un momentito para darle la palabra a ustedes, que están basadas en que muchas veces, fíjense bien, a este nivel, ustedes se ponen a mirar el video completo que presentó Juan Carlos y van a ver algunos jugadores que mientras está el movimiento y el hombre está con el balón que tiene la posibilidad de pasar, no están en la posición de recibir para lanzar. Están en una posición totalmente pasiva y pensando ya que porque el jugador va a trabajar uno, el poste que recibió va a trabajar uno con uno, ya se acabó la jugada ahí. Entonces esto es muy importante también aclarar sobre los jugadores, porque cuando tenemos buenos lanzadores, no es lo mismo forzar un balón bajo el aro que darle una bola a un tirador de 3 que son mortales y dársela solo. Y ustedes ven cómo se quedan solos. La mayoría de las veces buscan los espacios y anotan la canasta, pero muchas veces no pasa así. Entonces es importante también la vista periférica de ese jugador que maneje el balón, de mirar bien hacia dónde está el objetivo y cuál es la posibilidad real de canasta. Creo que eso tenemos que insistir mucho en nuestros jugadores, en esa visión periférica que aún no persiste con efectividad en muchos jugadores. Bueno, a partir de aquí, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a Juan Carlos? Norlan, te diste gusto porque me pediste esto. Ahí Juan Carlos, Juan Cruz te lo puso. Voy para encima. Así es, Sí, Norlan. voy para encima. No, profe, mire, la pregunta mía es algo que me llamó la atención y que es un detalle que uno debe desarrollar en sus jugadores cuando comienza una situación ofensiva y viene la pantalla del poste alto. Es importante, pues lo vi en casi todos los videos, la importancia de enseñarle al jugador que queda de espalda al poste alto qué posición debe tener o qué posición ocupa cuando comienza la situación de juego. Por lo general, cuando se trabaja en el spacing, o lo que yo he visto trabajar el spacing en algunos entrenadores aquí en Colombia, cuando lo están haciendo muy poco, trabajan esos detalles. Simplemente le enseñan al jugador qué posición ocupa en una situación de juego sencilla, que es penetrar derecha o izquierda. Pero qué pasa cuando hay situaciones de juego en el pick and pot o el pick and roll cuando va arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, es bueno. Sería interesante traer un poquitico más evidencia de ese trabajo con los postes cuando se trabaja esa clase de situaciones en el spacing. Claro, mirá, acá se está enseñando mucho
y te pongo el ejemplo de Argentina, se está enseñando mucho el tipo de rol de caída que se está haciendo, ¿no? Generalmente, vamos a poner el ejemplo, mete un bloqueo directo, y generalmente el básquet nos enseñó, nos automatizó a que el rol o el giro tenía que ser hacia atrás. Acá en Argentina se está empezando a usar, porque también lo vimos, se está viendo mucho en la NBA, que el rol hacerlo para adelante. Entonces que el jugador nunca quede de espalda hacia la jugada, siempre quede de frente. Si bien queda un poco más retrasado, obviamente, pero queda siempre de frente, siempre está viendo el compañero del jugador con balón. Entonces, en ese detalle técnico podemos sacar una gran ventaja a la hora de realizar un pop o una caída fuerte hacia el aro. Calculo que era eso lo que me decías, ¿no? Claro, 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 Roland. claro. A ver, Sí, otra sí, sí, pregunta. sí. Perfecto, perfecto. A ver, alguna duda, cualquier pregunta que queramos hacer. Coach, muy buena la exposición. Quería una observación. En los videos del Fenerbahce y otros equipos que fue mostrando, había mucho predominio de jugadas con dos internos, digamos, tal vez un 3-2 o un 4-1. ¿Cuál es su postura, una opinión respecto a la transición al small ball y tal vez en el básquet sudamericano, que tenemos muchos jugadores bajos y habilidosos, y es una ventaja que podemos sacar frente a equipos más altos, como pasó, por ejemplo, con Argentina-Serbia, y llevándolo a otras selecciones, Venezuela, Ecuador, la que sea, que el biotipo de jugador es similar? Sí, yo opino bueno, que lo que dije al principio de la exposición, el básquet está evolucionando a que los jugadores, por su físico y por su biotipo, tengan que adaptarse a diferentes situaciones tácticas ofensivas, donde el juego arrancó en una formación, el básquet de hace años, ¿no? 3-2, luego evolucionó a una 4-1, ahora estamos pasando a una 5-0. Yo lo veo muy efectivo, en el sentido obviamente estadístico, pero lo veo muy efectivo para lo que decís vos, la diferencia física. No forzar, a mí no me gustaría lo que hizo Houston, por ejemplo, que si bien tenía al principio de temporada jugadores para jugar una 4-1, por ejemplo, Houston lo que hizo fue forzar poder jugar un 5-0, traer jugadores con mayor tiro, menor estatura y forzar. A mí personalmente lo veo como una gran ventaja en lo que es equipos sudamericanos de acá a un par de años, poder adaptarnos a jugar un 5-0 también, y volviendo al tema del espacio, porque dejamos la pintura totalmente vacía, y eso para los rompimientos del 1 contra 1. Y otra cosa es que sacamos al interno, por ejemplo, pasó con Francia, que hizo Argentina-Francia. ¿Qué hacía? Sacaba a Rudy Gobert, que era su defensor nato, ¿sí? de la zona pintada, y al alejarlo de la zona pintada, su función principal, Rudy Gobert en este caso, no la cumplía. Era muy complicado de cumplirla, porque tenía que soltar al jugador que estaba en la línea de 3 puntos para congestionar la zona. ¿Sí? Le ponían a Scola, que encima Scola también tiraba de 3 puntos, porque se tuvo que actualizar en base a la táctica del juego. Entonces, el Gobert estaba ante la decisión de congestiono la zona y freno el jugador con balón, o me quedo con Scola, que si lo deja solo, tira de 3 puntos. Así que sí, yo lo veo de acá un par de años, que todo lo que es Sudamérica en general, que tenemos esa deficiencia de altura, lo vamos a poder utilizar si se trabaja bien. Nada, a favor nuestro, ¿no? La formación 5-0, ya lo estamos haciendo con el 4-1, pero en la 5-0 yo creo que va a haber selecciones que la van a terminar usando de acá a un par de años. Bueno, otra pregunta, ¿alguna pregunta? Interesante la respuesta de Juan ahora. ¿Algo que quede por ahí que a ustedes les interese conocer? Bueno, compañeros,
Creo que ha sido muy interesante la conferencia. Pasa rápido, pero ustedes van a tener la oportunidad de tener el video, como hacemos siempre en la charla que damos. Igual que también muchos compañeros que por razones determinadas no pueden asistir, le colaboramos con la conferencia posteriormente. Muy importante, Juan Cruz, sigo yo con Juan Carlos. Sí, Juan no hay Cruz drama. ha dado 3 charlas muy interesantes sobre temas que son muy importantes y que nosotros debemos aplicar desde edades tempranas para poder lograr el resultado que queremos ya cuando nuestros jugadores ya están hechos. Y estas son lógicas de lo que es la preparación del deportista desde su inicio. Pudimos observar una serie de explicaciones, incluso yo creo también que algunos jugadores norman reglas. Por ejemplo, cuando el poste bajo está moviéndose con el balón en línea, el otro jugador se abre y así sucesivamente a cada uno le vamos dando orientaciones que ya lo tengan internamente en su cabeza para realizarlo de forma mecánica en un momento determinado, pero después de forma propia del partido como tal. Entonces, le damos las gracias a Juan Carlos, Juan Cruz, la última palabra a los compañeros presentes. Bueno, no, de nuevo, gracias Danilo por la invitación, encantado, cuando gusten, yo no tengo ningún problema. Perdón, ahí... perdón, que ahí justo me están preguntando, si me dan un segundo, voy a pasar la aplicación que calculo que me piden, la aplicación del primer video, que estaba en 3D. Se las voy a compartir, se las voy a poner en el chat, ¿sí? Así, es una página, no es una aplicación, la pueden usar, se crean una cuenta y la usan desde ahí y se guarda todo. Nada, lo que quería decir es que ya sea con el spacing o con cualquier cosa que queramos enseñar, hay que tener paciencia con el jugador, por eso se arranca desde edades tempranas. Mucha paciencia, disfrutar como entrenadores el proceso y bueno, nada, y siempre tratando de enseñarle al jugador no solo aspectos tácticos, técnicos, sino inculcar valores, ¿no? Que es lo importante. Así que nada, muchas gracias, Danilo. Bueno, oye, Sichero te manda saludos. Dice que ha estado al tanto de la conferencia, de poquito en poquito. Bueno, agradecemos a todos la presencia. Próximamente estaremos de nuevo en el próximo miércoles y el próximo sábado con 2 nuevas conferencias. Y como dice Juan Cruz, seguiremos buscando fórmulas para que él también siga con sus experiencias, su trabajo que viene realizando, que son muy interesantes, para que todos puedan participar del mismo. Gracias y nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias, profesor Danilo, gracias a entrenador Juan Cruz. Chao, chao. Chao, cuídense todos, gracias a todos por su tiempo. Saludos.